Palabra de Dios para todos los líderes de hogares bíblicos. La palabra de Dios tiene un poder tremendo. Cada vez que uno suelta la palabra de Dios, en el mundo espiritual que nos rodea, algo se está produciendo sobrenaturalmente. Ahora, para tener fe en Dios, se necesita tener fe en su palabra. Porque hay muchos que dicen creer en Dios, muchos dicen yo creo en Dios, pero cuando escuchan su palabra les resulta algo extraño. Muchos dicen yo creo en Dios, pero viven una vida contraria al creer. Muchos dicen yo creo en Dios, pero se juntan con quienes no viven la palabra de Dios. Muchos dicen yo creo en Dios, pero todavía están en rebeldía, en caprichos, en enojo, en malas acciones y malas actitudes. O sea que creemos a media la palabra del Señor. Y cuando escuchan la palabra del Señor les resulta algo extraño y hasta no la creen. Cuando no la creen a la palabra de Dios es porque no le estamos creyendo a Dios. Yo creo en Dios a mi manera, dicen algunos, ¿no? A mí el pastor no me va a decir cómo yo tengo que creer. No le estoy diciendo cómo tiene que creer. Le estoy diciendo como la Biblia dice que tenemos que creer. Y fíjese que cuando hablo de esto yo puedo hablar de lo que manifiesta nuestra vida. El apóstol Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, enojo, envidias, celo, enemistades, pleitos, pelea, maledicencia, malas palabras, malas acciones, malas actitudes, qué sé yo, todo lo demás, ¿no? Pero también habla de los frutos del Espíritu, ¿no? Y los frutos del Espíritu ligados a la palabra de Dios es una persona que crea la palabra de Dios y vive tal cual a la palabra de Dios. Entonces, esa persona que vive tal cual a la palabra de Dios tiene frutos espirituales. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paciencia, templanza, benignidad, bendición y un montón de cosas más que están ligadas al propósito de Dios. Entonces, algunos dicen, yo creo a mi manera. Está bien, díganle al que tiene al lado suyo, no hay problema como vos creas. Y algunos llegan a decir, ¿cómo vas a creer en Dios? A tu manera. Yo creo a mi manera. Algunos dicen, ¿no?, que Dios es verde. Otros dicen Dios es azul. Pero la realidad es que Dios es como es. Estoy dando ejemplos, ¿no? Dios es como es Él. Y no es a tu manera o a mi manera. Dios es el que Él y se manifiesta a través de lo que Él dice a través de su palabra. Recién unas hermanas llegaban y me decían, pastor, estamos bien, hemos recibido el milagro, cambió la historia, el bebé está perfecto, esto está... Y otros hermanos entraban y me decían, pastor, mire, nos dijeron esto, pero hicieron los estudios y no hay absolutamente nada. Entonces, es la palabra de Dios que está siendo declarada, ejecutada, y Dios está obrando el milagro a través del poder de la palabra predicada. Ahora, la palabra de Dios es la expresión y la manifestación de lo que Él es. La palabra de Dios da testimonio de quién es Dios. La palabra de Dios es la expresión de su corazón, es lo que nos llega a nosotros del pensamiento de Dios a nuestra vida. Me habla de su sentir, de su poder. Y la palabra de Dios es poderosa. Dígale al que tiene al lado, la palabra de Dios es poderosa. Hebreos 11:4 dice,
Si alguien lo busca, Hebreos 11:4, si me quieren acompañar, dice, dime con quién te junta y te diré quién eres. ¿Así? No, no dice así. Hebreos 11:4, ¿quién lo tiene? Matías, Daniel, ¿dónde estás? Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe de Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Habla todavía, la fe. Y la fe, dice la Biblia, entendemos haber sido constituido el universo mismo por la palabra de Dios. O sea, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La fe. La fe que desató la palabra de Dios en la vida de la humanidad como en nuestra propia vida. Entonces Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra necesita ser expresada, y cuando sucede esto, se produce el efecto del poder que esa palabra tiene. O sea que la palabra de los hombres son eso, palabra de hombre, y la palabra de Dios es palabra de Dios. No tiene nada que ver la sustancia de la palabra de Dios con la sustancia de la palabra del hombre. Y usted me va a decir, ¿qué está diciendo? Lo que estoy diciendo es que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. Mateo 24:25. Y es como escuchar que un hombre le dice a su novia, ¿cuántos estuvieron enamorados acá? ¿Estuvieron enamorados? ¿Cuántos estuvieron de novio? ¿Cuántas veces le dijo a la novia, a tal hora voy a llegar, espérame? Y se largó una tormentona más o menos. Y no fue a verla. ¿Y qué le dice? Ella lo llama, le reclama y dice, vio la canción, dice, te esperé bajo la lluvia 2 horas. Bueno, algo así era, ¿no? Como un perro. Y entonces la novia lo llama y le dice, te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas. Y bueno, apareciste, ¿a dónde estaba? ¿Qué le dice el novio? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no fue? El clima, llovió. ¿No te diste cuenta la tormenta que había? Me iba a ahogar. Bueno, si uno como yo, seguro se ahogaba. No iba a poder llegar. Entonces, quiero que usted preste atención a esto. El clima, ¿cuál es la respuesta del novio a la novia? El clima, porque el clima. Ahora fíjese que el clima puede alterar la palabra del hombre. ¿Lo va entendiendo? Las circunstancias pueden alterar la palabra del hombre. Por eso la palabra del hombre no tiene sustancia. Pero la palabra de Dios tiene sustancia. No hay infierno que pueda impedir que la palabra de Dios se ejecute con poder y autoridad. Cuando Dios dice que hay milagro, hay milagro. Cuando Dios dice que sana, sana en el nombre de Jesús. Cuando los cielos, dice Dios, que se van a abrir, se abren sobre tu vida y la bendición empieza a caer hasta que sobre y abunde, porque lo dice la palabra de Dios. El infierno, escuche bien, el clima puede detener la palabra del hombre. Yo le digo a mi novia que voy a ver, llueve y no voy, y comprometí mi palabra. ¿Por qué no viniste? Si vos me dijiste que ibas a venir, por el clima. Pero no hay infierno que pueda detener el poder de la palabra de Dios. No hay infierno, díganle al que tiene al lado, no hay infierno que pueda detener la palabra de Dios.
Y es por eso que la palabra de Dios tiene substancia. Él lo dijo, cielo y tierra pasarán, el clima pasará, los temblores pasarán, los huracanes pasarán, los tornados pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Es su palabra, es su palabra. Y la Biblia señala que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. No es que tiene vida, sino que la palabra de Dios es la misma vida. La palabra de Dios trae vida a nuestra vida. El Evangelio según San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿El verbo qué es el verbo? Es la palabra, ¿verdad? Entonces, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios, salía de Dios, y la palabra era Dios mismo. O sea, supongamos yo soy Dios. Lo que yo estoy hablando no viene de allá. ¿De dónde viene? No. Yo estoy hablando. La palabra que usted escucha en los parlantes no sale de los parlantes. ¿De dónde sale? Del micrófono. No, el micrófono no tiene vida propia. El parlante no tiene vida propia. Pero yo tengo vida propia. Entonces, ¿de dónde sale la voz que usted está escuchando? De acá, de mi boca. Entonces, Dios hablando, dice, en el principio era el verbo, la palabra. La palabra, el verbo, era con Dios y el verbo era Dios mismo. O sea que me está hablando que todo fue hecho por Dios y fue hecho para Dios. Cuando habla del verbo se refiere a la palabra. Y Jesucristo es la expresión en lo que estaba saliendo de la boca de Dios allá en el principio. Lo dice el libro de Génesis. Cuando Dios dijo hagamos, cuando Dios dijo separemos, Dios estaba hablando. Entonces Juan lo entiende a eso, lo trae al Nuevo Testamento y dice: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sigue hablando Juan y dice: y el verbo se hizo carne, como el unigénito Hijo de Dios. O sea que esa palabra que estaba en la boca de Dios se hizo en la persona ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo es la palabra viviente. Jesucristo es la palabra caminando en la tierra. O sea que cada vez que él hablaba, cada vez que él manifestaba la palabra, estaba hablando de aquel Dios allá en el principio. Y eso es tremendo, porque es la palabra de Dios en acción en la vida de Cristo. Ahora, las cartas apostólicas dicen que todo fue hecho por Él. ¿Por quién? Por Cristo. Porque cuando Dios habló, ¿qué estaba hablando? La palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Entonces, todo fue hecho ¿por quién? Por Cristo. Cristo hizo todo. Cristo estaba actuando, es la palabra en acción. Cuando Cristo viene a la tierra, es la palabra accionada ya en la vida de Cristo, cobra vida y empieza a ejecutar los milagros. Ahora, fueron hechas por Él. Y por Jesucristo, mediante Él, fueron hechas todas las cosas. Porque Jesús es la palabra y todas las cosas son sustentadas por la misma palabra de Dios. Dios dijo que la tierra tenía que dar vuelta. Y por esa palabra la tierra todavía está dando vuelta, porque Él lo dijo. Y es importante que aprendamos bien qué es la palabra de Dios. O sea, yo me voy a ir hoy de la iglesia teniendo un conocimiento extraordinario de la palabra. Cuando yo tenga ese conocimiento extraordinario de la palabra,
ya voy a dejar de hablar un montón de cosas que hablaba mal. Porque la realidad de nuestra vida es que nos hemos expresado mal en muchas cuestiones en nuestra vida personal. Ahora, es importante que aprendamos bien qué es la palabra de Dios. Isaías 48. Quiero leer Isaías 48. Lo tiene. El libro de Isaías. Si alguien ahí en la banca lo quiere leer, levante la mano. ¿Quién lo tiene? Nadie tiene Biblia. Ahí Claudia, mira. Fíjate si tenés la misma versión. Claudia, Daniel. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cómo dice Sebastián? Lo mismo. Séquese la hierba, dice. Marchítese la flor. Pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. O sea que todo lo que nos rodea, en cierto punto de la vida, se termina. La vida misma se termina. Nosotros somos finitos y nuestra vida se termina. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y se parece mucho a lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 23, capítulo 24, verso 35. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea que todo lo que vemos hoy, algún día se va a terminar. Algún día se va a acabar. Pero su palabra va a permanecer por los siglos de los siglos. Y el Señor declara que el cielo y la tierra, y la Biblia dice que el cielo y la tierra en que vivimos pasa, pero su palabra permanece. O sea que su palabra es más firme que lo que usted está pensando. Su palabra es más firme que el cielo. Hay algunos que juran por el cielo. Juro por el cielo. Otros la Pachamama, la tierra, y juran por la tierra. Pero todo eso va a pasar y su palabra va a permanecer por los siglos de los siglos. No se termina, no se acaba. Entonces, Él ha ordenado a sus hijos, cuando Él emite sus palabras y las cosas suceden, le ordena a sus hijos que hablen en su nombre. Esto es glorioso, extraordinario. En Isaías capítulo 51, Dios le habla al pueblo de Israel, que eran millones de personas, y le dicen en el verso 1, óiganme lo que sigue la justicia. Los que buscan a Jehová, miren la piedra de donde fueron cortados y al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Miren, dice. Miren a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que les dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, yo lo llamé y le bendije y lo multipliqué. Abraham no era nadie, Dios lo llamó. Abraham pasaron más de 90 años y no podía tener hijos, y Dios estuvo ahí para hacer el milagro. Dios estuvo ahí para darle vida a la matriz de Sara. Dios estuvo ahí para cambiar la historia a través de su palabra. Ahora, Isaías capítulo 51, Dios está diciendo que un hombre y una mujer dieron a luz un pueblo. Abraham dio a luz a Isaac. Y Dios llamó a Abraham y lo bendijo y le dijo que iba a ser padre de multitudes. Dios lo dijo. Dios lo declaró, Dios lo habló, Dios lo profetizó, Dios lo marcó a través de su palabra. Sara era estéril, Abraham viejo,
Pero sin embargo a Dios no le importó que su palabra ejecutara vida. Y Él lo llamó, lo bendijo. Esto significa bendecir. Cuando uno bendice es hablar bien. Díganle al que tiene al lado. Cuando uno bendice es hablar bien. Cuando uno maldice es hablar mal. Entonces cuando yo estoy hablando mal de alguien, estoy maldiciendo. Díganle al que tiene al lado suyo, cuando estás hablando mal de alguien, estás maldiciendo. Quiero avisarle que la Biblia dice: al que te maldiga, Dios mismo, al que te maldiga yo lo voy a maldecir. Entonces, cuando usted habla mal de alguien, usted está cargando con el Dios hablar mal de usted. Dios los está maldiciendo cuando hablamos mal. Entonces Dios habla bien de Abraham y le dijo: serás una gran nación y una nación poderosa en la tierra. Y también ha dicho que las naciones ofrecerán su riqueza a Israel. Isaías 60:11. ¿Será por eso que algunos están tan enojados? Dios le dijo, y está sucediendo, a pesar que Israel fue dispersado por todas las naciones, a pesar que fueron perseguidos, y hasta Hitler mató 6 millones de judíos, no importó lo que le digan o lo que hagan, a pesar de que él, el presidente de Irán, quiere exterminar a Israel. Y las declaraciones de los que están en la franja de Gaza. Usted sabe que la franja de Gaza es el límite que Dios le dio al pueblo de Israel. Y usted va a ver las noticias por ahí, que la guerra santa, que las peleas, que los asentamientos, y que quieren que el pueblo de Israel salga de ese lugar. Hay un programa en Discovery, si usted lo busca, se llama El Vigilante. Ese programa del Vigilante muestra cómo está ubicada la fuerza israelí en la franja de Gaza. Tienen un grupo de espionaje tremendo, Israel. Es la fuerza con más inteligencia en el mundo. Y ellos están atentos y controlando cada punto de los límites de Israel. Y nadie puede penetrar porque están en una de las bases, es el monte de Gosén. El monte de Gosén Dios se lo dio y es una parte estratégica. El pueblo musulmán no entiende esa realidad. Ellos dicen que es de ellos, pero la Biblia dice: yo les he dado esta tierra. Y la franja de Gaza es el límite de Israel. Dios se lo dio, Dios se lo prometió, Dios se lo dijo. Y a la larga o la corta van a tener que entenderla, tanto aquellos como todas las naciones del mundo, que ese es el propósito de Dios. Quisieron exterminar a Israel y declaran todavía que la franja de Gaza es de ellos. Dicen: yo te digo hoy que no lo harán porque la palabra de Dios está afirmando otra cosa. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, hablar lo que no es para que sea. ¿Cuántas veces me ha tocado tener que orar por mujeres que vinieron y dijeron: no podemos tener familia, pastor? Y hemos orado y han terminado teniendo familia bajo el propósito de Dios. Nos hablaban de una bebé que tenía problemas en el corazón, en el vientre de su mamá, ¿no? Allá están las tías. Y hemos orado y le dijimos a la mamá: te vas a gozar con tu bebé, porque tu bebé es un propósito de Dios. Hemos puesto la mano en el vientre y hemos orado y hemos declarado sobre cada arteria, sobre ese corazón, que Dios hacía el milagro. Hoy sus tías están declarando el milagro, su mamá está declarando el milagro en esa bebé. O sea que llamamos las cosas que no son como si fueran.
El problema es que no sustentamos eso con el poder de la palabra de Dios. Porque si nosotros nos mantuviéramos en el propósito de Dios, sabríamos que cada milagro es sustentado en la palabra y que Dios trabaja en base a esa palabra. Dios no se equivoca cuando da una palabra. La Biblia dice que por su llaga, ¿qué pasa? Nosotros fuimos sanados. O sea que hay un milagro eficaz, sustentado en la misma palabra de Dios. Ahora viene el médico y te dice, te vas a morir, está todo mal. Tumores, leucemia, cáncer, qué sé yo, todo lo que viene. Esa palabra tiene sustento en ellos. Pero yo te dije que esa palabra puede ser alterada, puede ser cambiada y puede ser transformada. Porque hay un sustento natural. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, hay un sustento espiritual, sobrenatural, que tiene un poder tremendo. ¿Y a dónde está la sustancia de esa palabra? En que esa palabra es Cristo mismo actuando a favor de nuestra vida. Cuando esa palabra es desatada y es ejecutada, hay un milagro y lo hemos visto. ¿Cuántas personas con tumores? Ahí por ahí anda María Laura. Llegó la María Laura aquellos años que llegó un tumor visible acá debajo del labio, a punto de que los médicos la estuvieran por operar, a punto de la extracción de ese tumor. Un día viene y dice, ¿esto es un tumor, pastor? Quiero que oren porque los médicos me van a operar. Oramos por ese tumor, llamamos las cosas que no son como si fueran, declaramos el milagro y días después ella viene y dice que no la iban a operar porque no sabe en qué momento el tumor que tenía debajo de su labio visible acá desapareció. Y hasta el día de hoy María Laura está por ahí atrás. Allá está María Laura. Usted dígale cuando se arrime allá, ¿a dónde tenías el tumor? Y ella le va a decir, acá. ¿Y cómo te acordás que es acá? Porque le quedó un puntito, como que algo le hubiesen sacado. O sea que el milagro de Dios, Dios es un Dios real. Y yo tengo que creer a la palabra del Señor. Es por eso que digo lo que la Biblia dice. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Cuando no era nadie, cuando no era nada, cuando Abraham era uno solo, Dios lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó. Abraham murió teniendo solo un hijo, pero ya estaba ese hijo, ya había una semilla de multiplicación, una semilla de crecimiento, porque Dios había hablado, había una promesa sobre... ¿Cuántas promesas hay sobre tu vida? ¿Hay promesas sobre tu vida? Claro que sí. Hay promesas sobre cada uno de nosotros. Mariana y José, yo no sé si están prestando atención a la palabra de Dios, hija. Entonces nosotros tenemos que entender esa realidad. La palabra de Dios hablaba de multiplicación. Su hijo Isaac murió, pero fíjese cómo va la multiplicación de algo tan sencillo que Dios estaba hablando. Primero Isaac. Su hijo Isaac muere y deja 2 hijos. Pero no importaba que solamente fueran 2 hijos, porque Dios ya había hablado y lo había multiplicado. Otra vez estoy repitiendo lo mismo. Había una promesa de multiplicación. Después de Jacob vinieron 12 hijos, de los cuales surgen 12 tribus. Fíjense qué tremendo esto. ¿Y dónde está el origen de esto? En el sustento de la palabra de Dios, la palabra dicha por Dios sobre la vida de un hombre.
Y comenzaron a ver lo que Dios le había dicho a Abraham: te multiplicaré. Y era la descendencia de él. Fue multiplicada. La palabra de Dios es, díganle al que tiene al lado suyo, la palabra de Dios es poderosa. Isaías capítulo 55, verso 1, dice: a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Usted no cree que Dios le está diciendo que te dará la leche de la vaca? Va a poner una vaca y te va a dar leche. No les está diciendo eso. La palabra de Dios tiene una esencia y una profundidad tan fuerte, tan tremenda, que si yo la entiendo superficialmente, nunca voy a alcanzar a poder visualizar el propósito de Dios sobre mi vida, y voy a seguir en la misma condición, en la misma situación, en la misma crisis, en el mismo problema, porque solamente he cambiado superficialmente, no en la profundidad de mi vida. Dios no le está diciendo: vengan, yo les voy a poner una vaca y ustedes van a poder sacar leche. En el versículo 2 de Isaías 55 le dice: óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará vuestra alma. Está hablando de la parte espiritual. Con grosura. Inclinad vuestros oídos y vivirá vuestra alma. El alma no va a vivir con leche, vive con alimento espiritual, y es lo que habla la Biblia. Y haré con vosotros un pacto eterno, la misericordia firme de David. O sea, ¿qué es esa leche que está hablando el Señor? Y esa es la palabra de Dios, la palabra que es comida del cuerpo, la comida que es alimento del cuerpo, que entra por la boca, pero el alimento del alma, de la cual Dios está hablando, entra por el oído. Por eso dice: inclinen vuestros oídos. Dios nos está hablando a nuestra alma. Dios está hablando al espíritu, que es lo que cambia, que es lo que es transformado para ser transformado todo lo demás. Mientras yo no esté atento a la palabra de Dios, mire, se lo voy a decir así muy clarito, y lo dije muchas veces: yo puedo ser un drogadicto, yo voy, me interno, me voy a Chaco, como me han venido a decir, me voy a Buenos Aires a restaurar, me voy a Mendoza a restaurar. Lo único que estoy haciendo es dar un paseo, porque la verdad es que no quiero cambiar, porque la verdad es que todavía quiero hacer lo que yo quiero estar haciendo, pero lo que menos quiero hacer es vivir de la esencia de la verdad y del propósito de Dios sobre mi vida. Cuando una persona inclina el oído a la palabra de Dios, la palabra de Dios hace un efecto tremendo, sana tu alma, sana tu espíritu, y después todo lo demás. Por eso la palabra dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Seamos claritos. Si no estamos dispuestos a cambiar de adentro hacia afuera, estamos caminando en sentido equivocado. Díganle al que tiene al lado: si no cambiamos de adentro para afuera, el precio será carísimo, carísimo. Entonces uno tiene que entender la esencia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un sentido extraordinario, tremendo, y Dios se lo habla. La palabra entra por los oídos, y entonces Dios le dice: vengan a comprar vino y leche gratuitamente. Amén, amén. ¿Qué tengo que hacer? Inclinar mi oído. Óiganme, dice, y su alma se deleitará con grosura.
La palabra de Dios es alimento para mi alma. Es comida de otra dimensión. Ahora, yo no sé si usted entiende cuando decimos es comida de otra dimensión. Es tremendo. Cuando uno acepta la palabra de Dios, está caminando en lo sobrenatural. Está viviendo en lo sobrenatural. Y es alimento para mi alma. La palabra humana es natural, pero la palabra de Dios es sobrenatural. La palabra humana no cambia a nadie. La palabra de Dios tiene seducción. La palabra del hombre tiene naturalidad. La palabra del hombre tiene engaño. La palabra del hombre tiene mentiras. La palabra del hombre tiene complacencia. Y la complacencia de hoy es la cautividad mañana. Dígale al que tiene a lo suyo, la complacencia de hoy va a ser tu cautividad mañana. Pero cuando uno acepta y vive de acuerdo a la palabra de Dios, la palabra de Dios trae cambio sobrenatural impresionante. La palabra del hombre es débil, pero la palabra de Dios tiene poder. La palabra del hombre tiene poder escaso, es limitado, pero la palabra de Dios tiene poder absoluto. Y se trata de que inclinemos nuestro corazón a la palabra, a escuchar la palabra de Dios. Porque nada, escuchen, nada sobrenatural va a suceder si no es por una palabra que reciba de parte del Señor en mi vida. Ahora, continuamos viendo lo que dice Isaías en el capítulo 55, versos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y para el que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para quien yo la envíe. Vuelvo de vuelta. ¿Me acompaña usted? Así será, dice, mi palabra que sale de mi boca. O sea que lo que estamos hablando es palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios. Ahora, esa palabra, Dios mismo está diciendo, salió, pero no va a volver a mí vacía. No va a volver vacía. Sino que hará lo que yo. ¿Usted no cree que Dios va a hacer lo que quiera? Lo hizo con usted. ¿Por qué cree que está acá? ¿Por su propia voluntad? ¡Qué tremendo poder que tiene la palabra de Dios! Hay gente nueva en esta noche. Levanten las manos todos los que están por primera vez. A ver, queremos verlo. Levanten las manos. Los que están por primera vez. Denle un abrazo ahí, por favor. Qué lindo que verlos. ¿Usted por qué cree que está en esta noche acá? Ah, porque a mí me invitaron. Sí. Te invitaron, te trajeron, te empujaron, te llevaron, pero al fin y al cabo era un propósito de Dios. Al fin y al cabo, ¿cuántos eran duros para escuchar la palabra del Señor? Yo era duro. No quería saber nada. Y cuando me di cuenta me encontré. Ayer estábamos predicando en una iglesia allá en Las Teñas, creo que es, ¿no? Las Teñas. Y un muchachito lo pusieron a dirigir la reunión donde estábamos. Y el muchachito dice, para mí era difícil estar acá, porque yo no sé ni hablar.
y hablar. Y yo le decía al muchacho, yo tampoco sabía hablar. Yo no quería hablarle a nadie, no me gustaba hablar con nadie. Pero cuando quise acordar, me encontré cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, a la larga o la corta, uno cumple el propósito de Dios. Es Él quien lo hace. Es Él quien cambia. Entonces, su palabra salió y cuando me quiero acordar, su palabra no volvió vacía. Hizo lo que tenía, decir al que tenía al lado tuyo, hizo lo que tenía que hacer con vos. No estás por casualidad, estás por el producto o el proceso de una palabra desatada en tu vida. Una palabra extraordinaria. Quieras o no quieras ser libre o no quieras ser libre, a la larga o a la corta, vas a ser libre. Porque la palabra de Dios soltada no va a volver vacía. No va a volver vacía, sino que hará lo que yo quiero, lo dice Dios. Va a hacer lo que yo quiero. A mí nadie me va a llevar a la iglesia. No, con esos locos, ni loco. Con esos hipócritas que se van a golpear el pecho a la iglesia. No voy a ir jamás. No me metas, Te aviso. Nunca voy a ir. Y de solo estar usted hoy dice, yo decía eso, pastor. Yo era uno. ¿Y qué hago acá ahora? Su palabra no vuelve vacía, sino que usted va a hacer lo que Él quiere que tiene que hacer. Porque Él es el dueño de tu vida. Porque Él es el Rey de Reyes. Porque Él es el Señor de los Señores. Su palabra, dice, mi palabra será prosperada. Va a crecer. Significa que la palabra va a crecer. Y se mete acá. Acá. En mi corazón. Y esa palabra empieza. Me decía una hermana, pastor, tiene familia en la iglesia que fuimos anoche. Dice, me llamaba, por ahí está Ana, ¿no? Allá está. Dice, estuve hablando con los hermanos de allá. Dice, tremendo lo que Dios ha hecho. Dice, no podían dormir anoche. No podían dormir pensando en lo que había pasado, pensando en lo que habían vivido, pensando en esa gloria tremenda. Y yo digo, será prosperada la palabra en aquel. ¿Sabe lo que prediqué? Del arca del pacto en la casa de Obed-Edom. Los días que el arca estuvo en la casa de Obed-Edom, la gloria estuvo ahí. Y los días que la gloria estuvo en la casa de Obed-Edom, que nada tenía que ver con el pueblo de Dios, dice la Biblia, fue prosperado. Obed-Edom prosperó mientras la gloria de Dios estuvo en su casa. Y yo hablé de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y la gloria de Dios. Y la gloria, y ser portador de la gloria de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Vos predicaste mi palabra salió de mi boca, mi palabra fue a la iglesia, mi palabra ahora no va a volver a mí vacía, sino que va a prosperar y va a hacer lo que yo quiera en aquello en quien yo la he enviado. Es tan fuerte que viene la hermana y me dice hoy a la tarde, pastor, no pudieron dormir. ¿Por qué? Pensando en todo lo que vivieron, pensando en esa gloria, en eso tan extraordinario. ¿Y qué dice Dios? Mi palabra desciende del cielo, riega los corazones, la hace germinar y produzca. Su palabra no vuelve a él vacía, sino que cumple con la obra por la cual
fue enviada. Dios está trayendo una palabra ahora a tu vida. Dígale al que tiene al lado suyo, Dios está trayendo ahora una palabra a tu vida. ¿Quién está enfermo en esta noche? Hay una palabra de Dios para tu vida. Por su llaga ya fuiste sanada. Lo dice el profeta. El profeta Isaías dice, mirando casi 700 años la cruz del Calvario, dice, yo veo a Cristo crucificado. Lo han golpeado, lo han maltratado, lo han humillado, lo han lastimado y le han hecho llaga en su cuerpo. Por esa llaga, mire cómo habla Isaías, dice, por esa llaga veo más adelante todavía y veo una iglesia llena de alderetes. Veo un culto el día 6 de septiembre y veo personas que levantan la mano porque están enfermas. Pero esa palabra ya fue soltada 700 años antes. Por su llaga ustedes fueron sanados. Entonces, ¿qué hacemos? Vengo una cucaracha. Vengo a la cruz. Me encuentro en la cruz de Cristo. Y miro al autor y el consumador de la fe. Y me recuerdo lo que el profeta Isaías dijo tantos años antes. Entonces estoy mirando la cruz y me doy vuelta. Y me encuentro con la iglesia en Alderetes, Ministerio Evangelístico Camino de Santiago. Esta cruz, este sacrificio, me está hablando de lo que dijo Isaías. Isaías hablaba proféticamente de un día como hoy. Un día como hoy me está marcando la llaga de Cristo en la cruz del Calvario. Esa palabra fue ejecutada ya y se está siendo desatada hoy. Pero esa misma palabra está siendo enviada 2000 y pico de años después a una ciudad como la nuestra. Y está cayendo en un culto como el de hoy. Y dice, ustedes ya fueron sanados allá en la cruz. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy acá para recibir esa palabra de Dios y soy sano en esta noche. Porque esa palabra que fue dicha por Isaías fue desatada en la cruz del Calvario y fue soltada 2000 y pico años después. Se está ejecutando y no va a volver vacía, sino que va a hacer lo que tiene que hacer conmigo, aunque los médicos digan lo contrario. Dios le ha dado a sus hijos la unción, la presencia de su Espíritu Santo para que el creyente sea inspirado y su boca, mi boca, tu boca, hable la palabra de Dios. Hablemos de la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema del creyente? Que no hablamos la palabra de Dios. Hablamos miles de cosas, menos la palabra de Dios. Pastor, óreme porque tengo diabetes. Pastor, óreme porque tengo suegra. Pastor, óreme porque los médicos dijeron que me voy a morir. Ah, le creemos más a los médicos que a Dios. Pero es que los médicos lo dijeron. Sí, perfecto. Pero Dios lo dijo antes. Antes que los médicos lo dijeran. Que soy sano por el poder de su llaga. Y hay un milagro que se ejecuta en mi vida a través de la palabra de Dios. A mí me dijeron hace 10 años, no grites más, te vas a morir. Tus arterias están tapadas, tu corazón no funciona bien, tu cabeza está hecha pedazo. Yo entendí que mi cabeza estaba hecha pedazo, pero no importa. Preferí quedarme con la cabeza hecho pedazo y no con el corazón tapado.
Así que con la cabeza hecho pedazo empecé a gritar de vuelta. Y ahí empezamos a hacer los cultos de milagro. Y dije, todos los últimos miércoles del mes, culto de milagro. Y vamos a gritar a los cuatro vientos que Él es nuestro sanador. 10 años le dije al médico, no voy más. Vaya al médico, no es que estoy diciendo que no vaya al médico. Porque por ahí me van a... Va a venir un médico y me va a decir, marche preso usted por... Entonces hablo la palabra de Dios, Dios pone palabras en la boca nuestra. Hablamos del amor, de la fe, de la palabra de Dios. Y si tengo fe voy a tener que hablar fe. Porque la pregunta es, ¿qué te dice Dios acerca de la circunstancia que estás viviendo? Yo dije, hay una palabra de Dios hoy. ¿Cuál es la circunstancia? Como la gente no sabe qué es lo que Dios dice respecto de su problema, pide consejo. Y si no le gusta el consejo, lo que dijeron, va a buscar a otro lado. Pastor, dígame. O sea, hoy tuve consejería pastoral, no crean que lo digo por ustedes a los que estuvieron en la consejería pastoral, tengo que predicar. Pero vienen y me dicen, pastor, me gusta otra mujer. ¿Qué hago? Yo me siento con ellos y digo, ¿qué es lo que querés escuchar vos? ¿Qué es lo que querés vos? ¿Qué es lo que te está pasando acá? ¿Qué es lo que te está pasando acá? Y no sigo. No, pastor. Es que yo creo que nuestra relación no va más. ¿Cuántos hijos tenés? 14.